Señores, en la portada del libro uno puede ver el perfil del general Gregorio Álvarez, mucho más joven, ¿verdad? Y una estrella roja tupamara con la letra T encima, por debajo un texto. Esta es la portada del libro Los dos demonios, un libro publicado por Planeta y su autor Álvaro Alfonso, que además de ser periodista ha realizado a lo largo de su trayecto una serie de publicaciones dirigidas fundamentalmente a, digamos, reencontrarnos con esos momentos vinculados concretamente a la vida del Uruguay de los años de plomo o de los años que dieron a nuestro país un gran enfrentamiento a través de la acción de la guerrilla y de la acción de los militares. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día y un saludo a los oyentes y muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos libros ya llevas publicados con respecto a estos temas, Álvaro? Y bueno, son 12 libros y 10 relacionados con la historia reciente. Claro. Este es el Maradona, digamos. Ajá. Este es el que crees el que más te gusta, el más importante para ti. Y yo creo que sí, que fue realmente el libro que quería hacer, porque yo tenía material de hace 15 años para este libro. Ajá. ¿Y lo fuiste cuidando? Sí, lo tenía guardado y bueno, y se fueron agregando materiales con los años. Y realmente en la última etapa tuve que salir a buscar muy poco, ¿no? Porque lo tenía. Claro. ¿Está hablando más la gente o los protagonistas de esos momentos tan dramáticos para nuestro país? ¿Está hablando más o está más contenida? No, hablan más, pero todavía falta mucho para que nosotros podamos conocer la historia reciente. Yo creo que se ha conocido, no sé si llega al 10%, todavía no sabemos el 90%, más allá de todas las cosas que se puedan decir, pero hay hechos históricos. Y hechos históricos no, porque son hechos presentes, porque todo lo que estamos hablando ahora lo estamos padeciendo en el presente. Sí, sí. Y bueno, hay una apertura de hablar más, pero no todo lo que, digamos, un periodista, en tu caso también, pasa lo mismo, desearía, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, qué cosas deberíamos saber que todavía no sabemos, Álvaro? Y bueno, yo creo que la intención un poco del libro también es que cuando alguien lo tome, lo lea, se dé cuenta de que lo que hoy vivimos es porque pasaron hechos durante los últimos 40 años y porque es muy posible, y esto es una opinión personal, pero puede estar reflejada también en el libro con lo que se cuenta, es que los tupamaros actuaban igual ahora con el poder que cuando estaban con las armas, ¿no? Su modus operandi, digamos, siempre de operar, digamos, en esa tesitura de operar, porque hay uno de los militares que estuvo en la primera línea de fuego, ya fallecido, el coronel Pomoli, decía: estos tipos perdieron la guerra porque no saben mandar, pero en realidad los tupamaros saben operar. Y bueno, y esto todo el relato por el cual Mujica llega a ser presidente de la República. Claro. Y no es poca cosa contra muchas contras, e incluso hoy contra integrantes del MLN que están totalmente en desacuerdo con la actitud que está asumiendo en el gobierno, ¿no? Claro, ayer leía, por ejemplo, el blog de Zabalza, en donde realizaba una durísima crítica de Eleuterio Fernández Huidobro, por ejemplo. Ahí está. Y mencionaba episodios que tenían que ver con el pasado y mencionaba también hechos que por supuesto tienen que ver con el hoy. El título, Los dos demonios, es porque da sentado de eso de los dos demonios que ha sido tan discutido a lo largo del tiempo. Bueno, yo no creo en la teoría de los dos demonios. Por una razón muy sencilla. No creo que todo lo que pasó en el Uruguay haya sido por unos tupamaros locos y por unos militares que después dieron el golpe de Estado, ¿no? No creo que acá hubo muchos responsables. Y nosotros en la última parte del libro planteamos una serie de preguntas que creemos echaría por tierra esa teoría de los dos demonios.
por ejemplo, que para aceptar esa teoría tendríamos que borrar del almanaque la preparación en oficinas del Parlamento y del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los sucesos de febrero del 73. Hacerle creer a quienes no se preocupan de los asuntos políticos que todo terminó con la detención de los jefes tupamaros en el año 72, ocultar que el Partido Comunista en el Uruguay no tuvo aparato armado superior al que ostentaban el MLN en el apogeo de la guerrilla y las propias Fuerzas Armadas, ignorar que dirigentes de las más variadas ideologías de izquierda conjuntaron esfuerzos en Buenos Aires y fundaron el Partido por la Victoria del Pueblo. Deberíamos suprimir o ignorar las teorías de Regis Debray, hacer de cuenta que nunca existió el Che Guevara. Para aceptar esa teoría deberíamos olvidarnos de que el muro de Berlín fue derribado entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989, hacernos los distraídos y pasar por alto que los Estados Unidos alentó golpes militares de tendencia a la derecha, creer que la guerrilla no fue financiada a través de Fidel Castro y seguir pasando por alto la defección de la mayoría de los integrantes del sistema político uruguayo de febrero del 73. En algo se parece a lo que dijo Fernández Huidobro los otros días. Bueno, puede ser que coincidamos, pero es algo que pienso desde hace mucho tiempo. Y acá no estamos hablando de junio, pero creo que muchas de las cosas que hoy padecemos es por la actitud del sistema político en febrero de 1973. Y bueno, que está contado en el libro, hay un capítulo dedicado a ese tema, donde todo se ha apuntado a ser responsable a Juan María Bordaberry, cuando en realidad, si bien él caminó sin pausa al golpe de Estado, hubo gente alrededor de que pudo haberlo evitado, de todos los partidos políticos que pudo haberlo evitado. Y sin embargo eso no se hizo. No olvidemos que el sistema político fue alertado que estaba en ciernes la aparición de la guerrilla en el año 1965 y sin embargo no se actuó. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú vienes a la mañana acá y empiezas a agarrar las sillas a golpes, el micrófono a golpes, y hay un gerente, no le estoy echando la culpa al gerente, ¿no?, de la radio, y no dice nada o no actúa, y después cuando ve que ya no te puede controlar, llama a alguien para que se venga a pelear contigo y entre los dos se terminan matando, el gerente tendría alguna responsabilidad, ¿no? Porque era el que digamos, tenía el poder. En aquel momento los políticos eran los que tenían el poder, y creo que debieron hacer algo para evitar todo esto, más allá después cuando ya estaban con la soga al cuello, llamar a las Fuerzas Armadas para que combatieran a la guerrilla. Álvaro, entonces, lo que tú te propones con este libro es darnos información sobre los contactos existentes entre la guerrilla y los militares. Ahí está. En realidad son 40 años de historia. Este año se están cumpliendo 40 años. Esto empieza en el Batallón Florida en el año 1972, cuando cabecillas tupamaros y otros que no eran cabecillas y capitanes del Batallón Florida, con la aquiescencia de los generales Cristi y Gregorio Álvarez, comenzaron a trabajar para investigar eventuales ilícitos económicos que pudieran estar cometiendo dirigentes políticos de los partidos tradicionales o lo que ellos llamaban en aquel momento la burguesía nacional. Y ahí se da una serie de episodios que todavía no conocemos realmente, y que creo que va a ser difícil que podamos conocer. Y creo que ahí está todo el meollo de la situación, porque todos han escuchado hablar, o casi todos, de una famosa tregua que hubo en aquel momento, de algunas semanas, pero en realidad esa tregua solo existió en la División de Ejército 1 y hasta en algunas unidades de la División de Ejército 1, no en todas las divisiones de ejército donde había tupamaros detenidos. Es más, hubo en esa época 3 muertos del MLN, e incluso cuando eran detenidos en otras divisiones de ejército tupamaros, en la 2, en la 3 o en la 4, algunos de los tupamaros decían, no, pará, ¿qué me vas a hacer? Que estamos en una tregua. Y los militares decían, ¿qué tregua me habla? Vení, contame todo lo que sabés. Digo, solo fue en la división de ejército 1, y ahí hay un pacto entre los capitanes del Batallón Florida de no hablar, más allá que se conocen, o uno en la interna o en la cocina conoce muchos de los episodios hasta con lujo de detalles, pero nadie quiere dar su nombre para decir si fue así. ¿A qué se debe ese silencio que en otros países, sin embargo, explota en libros como los que tú escribes, pero ya con afirmaciones con nombre y apellido? Bueno, es difícil de explicar, ¿no? Hay un argumento, todavía no es el tiempo. Yo sé que van a aparecer algunos testamentos o cosas en 8 o 10 años.
el presidente de la República, José Mujica, decía que todo esto se va a terminar cuando estén todos muertos, y yo creo que no se va a terminar cuando estén todos muertos, porque este tema va a seguir, siempre va a haber, porque si no están ellos, puede haber hijos o parientes, etcétera, etcétera, de ambos bandos que estén recordando estos episodios. Esto que dijo Fernández Huidobro en ADM de la mesa, yo aproximadamente, nosotros estamos trabajando en un documental sobre la historia reciente. Tenemos filmado a mucha gente. Es un trabajo largo todavía, porque todavía falta bastante, pero lo vamos haciendo de a poco, digamos, a la uruguaya. Y nosotros hace 8 años le propusimos una mesa. Y bueno, esto no... Lo dije tal vez alguna vez, pero no lo he comentado. Y en aquel momento me dijo que debería estar el embajador de Estados Unidos, y yo le dije, ¿y el embajador ruso? ¿No? Sí. Y quedó pensando, bueno, ahora agregó al embajador ruso también, porque acá, nosotros acá ponemos en el libro también al final, que no solo deberían estar en esa mesa los tupamaros y los militares, sino también los partidos políticos de nuestro país, los sindicatos, los representantes de los medios de comunicación, los empresarios, porque no se puede sostener un golpe de Estado, dar un golpe de Estado y después sostener un gobierno dictatorial si no hay un apoyo bastante grande, ¿no? Claro. Y esa es la cosa. Y otro elemento es, hoy se habla del perdón, ¿no? De pedir perdón. Yo me parece que ¿qué es pedir perdón? Yo creo que en esa mesa se deberían sentar y decir, mi responsabilidad en esto fue esto y esto. Porque puedo decir, uruguayos, perdónenme, orientales, me perdonan, y me doy vuelta y dije, bueno, ya cumplí, ya está. Sí. No, pero acá hay que cifrar la responsabilidad de cada uno en esos episodios. ¿Y por qué hoy jóvenes de 18, 20, 30 y hasta de 40 años están padeciendo esos temas? Porque hoy, hace muy poco tiempo hubo que decidir por un tema de la ley de caducidad, algo que es como si nosotros, nuestra generación, un poquito más atrás, tuviéramos que decidir sobre la reforma cambiaria y monetaria de Assini. ¿Qué podemos decidir nosotros de algo que pasó hace 50 años?